días a todos y bienvenidos a este quinto webinar dentro del ciclo de transformación digital para el sector turístico que organiza el Centro de Cualificación Turística, área de formación del Instituto de Turismo de la región de Murcia, junto, como no podía ser de otra manera, con el Colegio Oficial de Ingenieros en Telecomunicaciones de la región de Murcia. Mi nombre es Belén Hidalgo, coordinadora del área de innovación del ITREN, y tengo el placer de presentar y acompañar en este webinar. Bienvenidos a todos a esta quinta edición. En este caso, este webinar va a estar dedicado a cuadros de mando para el sector turístico. Un aspecto fundamental que tenemos que tener en cuenta en esta era en la que estamos de la economía del dato, la importancia de disponer datos de valor para tomar decisiones estratégicas y, lo más importante, ¿no?, tenerlos de manera clara, de manera rápida y poder analizarlos de manera intuitiva para poder tomar esas decisiones sobre nuestro negocio. Nos va a acompañar a lo largo del webinar don Salvador Gómez de la empresa Laverick y vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros en Telecomunicaciones de la región de Murcia y, como no, nuestro excelente ponente, don Enrique Colomer, al que Salvador presentará extensamente y que también forma parte de Laverick, de la empresa Laverick. Recordarles que permanezcan a lo largo del webinar con el micrófono apagado, que tienen a su disposición el chat para realizar cualquier consulta en cualquier momento al ponente y recomendarles también que seleccionen la vista del ponente para hacer un mejor seguimiento de la ponencia. Y sin más preámbulo, le paso la palabra a don Salvador Gómez de Laverick y vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros en Telecomunicaciones de la región de Murcia. Salvador, cuando tú quieras. Muchas gracias, Belén. En primer lugar, dar gracias a esta oportunidad que se nos presenta desde el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de la región de Murcia de participar en este webinar, apoyando al Centro de Cualificación Turística y el Instituto de Turismo de la región de Murcia en esta iniciativa tan importante que está teniendo de apoyo a la digitalización de todo el sector turístico de la región. Nosotros, como ingenieros de telecomunicación, estamos muy comprometidos en este tipo de iniciativas y pensamos que este es el presente y el futuro inmediato para que la región sea capaz de desarrollar una tecnología y unas capacidades que nos permitan establecer liderazgo a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Sin enrollarme mucho más, lo que quiero primero es presentar a Enrique Colomer. Es un gran placer para mí presentar a Enrique Colomer. Enrique es compañero de mi ámbito profesional dentro de la empresa Laverick. Enrique ahora mismo es el director de la unidad de negocio de Business Intelligence y gestión documental. Él es una persona con una muy extensa trayectoria profesional, centrada fundamentalmente siempre en las tecnologías de la información y las comunicaciones, desde que terminó su carrera como licenciado en física en la Universidad de Valencia. Enrique ha estado trabajando en muchas empresas, todas muy punteras, asociadas a temas de Big Data, inteligencia artificial y cuadros de mando e inteligencia de negocio, y entre ellos también actividades desde el punto de vista directiva, como por ejemplo fue miembro del comité de dirección de la empresa Indra durante 18 años, estando al frente de distintas sedes para Indra, tanto en Valencia, aquí en España, en Cataluña, en Barcelona, y también fue director de Indra a nivel del continente americano. Ha trabajado en muchísimos proyectos relacionados con la inteligencia de negocio, que es su gran fuerte, ha tenido muchos premios y también tiene una vertiente desde el punto de vista profesional, también como formador o profesor universitario, dando clase, y ha estado trabajando en universidades como la Politécnica de Cataluña, la Universidad Católica de Argentina, la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia. No quiero ser aburrido con todo este tema, lo importante es que Enrique os va a dar unas nociones muy importantes de cómo funcionar con un cuadro de mando de turismo, lo que supone desde el punto de vista de mejora en la gestión, tanto para el directivo, para un cuadro intermedio a la hora de organizar un dato,
Y sin más preámbulo, os paso la palabra a Enrique para que os informe y os ayude a entender todo este mundillo. Muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias, Salvador. Gracias a los organizadores por invitarme y a todos los asistentes. Espero poder estar a la altura de las circunstancias y hacer como mínimo una sesión que sea aprovechada para todos vosotros. Por supuesto, estaré encantado de responder a cuantas preguntas queráis. Está organizado así que sean las preguntas al final de la charla, pero yo no tengo ningún inconveniente si queréis que aclare algún concepto que me podáis interrumpir, no tengo ningún inconveniente. Pues bueno, estáis viendo, digamos, la carátula, digamos, vamos a hablar, porque así nos han invitado, de cuadros de mando para turismo. Bueno, lo primero es que deberíamos saber qué es un cuadro de mando, claro, porque si no, no sabemos dónde estamos, ¿no? Un cuadro de mando es una herramienta de gestión, sobre todo es una herramienta de gestión empresarial, que se utiliza para medir la situación y la evolución de la empresa o de la organización desde una perspectiva general. Es decir, un cuadro de mando lo que tiene que darme es la información necesaria para saber, una, dónde estoy y para ayudarme a tomar decisiones de hacia dónde debería ir o qué cosas tendría que corregir o qué cosas tendría que iniciar para que mi organización vaya mejor. ¿En qué aspecto? Pues en cualquiera. Una organización tiene muchos aspectos que todos ellos normalmente son susceptibles de ser mejoradas. Pero, como suelo decir yo muchas veces, para poder mejorar tengo que ser capaz previamente de medir. ¿Medir para qué? Pues para saber dónde estoy y para poder comparar aquellas acciones que pongo en marcha si mejoran o empeoran la situación de partida. Digamos que solemos hablar siempre de indicadores o KPI. KPI son las iniciales de indicadores de gestión, ¿vale? O en inglés. Y que suelen ser pues una serie de conceptos. Cuidado, ¿qué ha pasado? Perdonad. Algo hecho que creo que está en negro, ¿verdad? Vale, perdón. A ver, lo he tenido. Vaya, esto de la tecnología igual no es lo mío. Cosas del directo, Enrique. ¿Perdona? Cosas del directo. Sí, totalmente. No, es que yo no sé hablar sin gesticular y al gesticular, pues con las manos toco el ordenador, disculpadme. Bueno, decíamos, estaba tratando de introducir el tema, el concepto del cuadro de mando. ¿Y para qué quiero un cuadro de mando? Pues eso, pues para saber, sobre todo, básicamente, siempre dónde estoy, es decir, tener los datos, tener el control de mi empresa, tener el control de mi organización y decidir hacia dónde voy. Pues el símil claro del cuadro de mandos, pues es el cuadro de mandos del coche, ¿no? Es decir, ¿qué tengo yo en el coche? Aparte de tener un volante que me permite hacer, digamos, giros hacia derecha e izquierda, tengo una serie de indicadores que me dicen a qué velocidad voy, cuántas revoluciones, cuánta gasolina me queda. Pues evidentemente son informaciones que son vitales para mí, pues para que no me pongan una multa, para no estropear el motor, para no quedarme en el camino sin gasolina. Por lo tanto, es información que es vital si yo quiero hacer un viaje y llegar al destino sin ningún tipo de inconvenientes, ¿vale? En particular, cuando los cuadros de mando pueden ser globales, es decir, de toda una organización o de una parte de la organización. Así yo puedo tener un cuadro de mandos general de la empresa, pero también puedo tener un cuadro de mandos de compras, un cuadro de mandos de ventas, un cuadro de mandos de personal, un cuadro de mandos de stock o de almacenes. Es decir, que el concepto de cuadro de mando puede estar ligado a un área, departamento o
o grupo o actividad, o obviamente de toda la empresa. Y evidentemente, por encima también, si somos un grupo de empresas, pues aquellos, digamos, directivos que son socios de varias empresas, pues a lo mejor quieren tener una información más consolidada de todas sus inversiones en sus distintas empresas, ¿vale? Por lo tanto, a cada nivel tendremos que ofrecerle la información necesaria para que cumpla lo que estamos diciendo, que sea capaz de saber dónde está, es decir, tengo varias empresas, quiero saber dónde estoy en cada empresa, en esta pierdo, en esta gano, cuánto gano suficiente, gano poco, en fin, todo este tipo de cosas para que ayudar a tomar las decisiones que sean necesarias para una mejor gestión y dirección de su área de responsabilidad. Bueno, en nuestro caso en particular vamos a estar hablando de turismo, ¿de acuerdo? Y para hablar de turismo, pues obviamente lo primero que nos tendríamos que preguntar es, voy a hacer una pequeña introducción de cosas que pueden ser interesantes para el turismo, ¿vale? A ver, que es que he dejado de compartir. Ahora mismo comparto esta nueva pantalla. Ya se ve, ¿verdad? Sí. Sí, lo vemos. Vale, de acuerdo. Bueno, evidentemente el turismo es un elemento muy importante dentro de un país, de una comunidad autónoma, inclusive dentro de una ciudad. Y particularmente, pues en nuestro país, particularmente el turismo tiene un peso específico tremendamente importante. Por lo tanto, saber dónde estoy, saber qué turismo tengo, de dónde viene, qué es lo que hace cuando viene, cuánto tiempo está, cuánto tiempo pernocta, qué tipo de transporte hace, toda la información que yo pueda tener del turismo bien tratada me permitirá tomar decisiones y decir hacia dónde puedo ir, ¿vale? Y toda esa información, ¿de dónde la saco? ¿Cómo soy capaz de sacar toda esa información? El saber, digamos, si yo soy un organismo o soy una empresa, ¿cómo puedo saber yo de dónde vienen los turistas? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que dejan de hacer? Inclusive, el paso siguiente a los cuadros de mando es decir, ¿qué debería hacer yo para mejorar pues la penetración del turismo en mi zona o en mi hotel o en mi restaurante o en mi destino turístico, playa, montaña o lo que fuera? Bueno, pues también en esto podemos ir dando, digamos, pasos y se hacen, digamos, muchas cosas. Bien. Voy a presentaros una primera maqueta, ¿vale? A ver. ¿Lo veis? ¿Veis esta pantalla? Sí, sí. ¿El de Sistema de Inteligencia Turística? Correcto. Vale, ok, perfecto. Es que no me sale el... Vale. Bueno, esto sería, digamos, un cuadro de mando, digamos, básico, destinado a un municipio, en particular el municipio de Valencia, en el cual está interesado en tener toda esta información, ¿vale? Pues me gustaría saber cuántos visitantes tengo, digamos, cada día. Esto ya es el formato de un cuadro de mando en el que hemos diseñado una serie de gráficos que me dan una serie de información, ¿vale? Estos son informaciones, digamos, que sería lo que llamaríamos KPIs, es decir, un valor que me dice algo en particular. ¿Cuántos visitantes extranjeros he tenido? Fijaros que aquí yo tengo un determinado periodo que yo puedo ir cambiando y dependiendo de cómo cambie, me cambia la información que yo tengo por abajo también, ¿vale? Es decir, este tipo de herramientas, de cuadros de mando, lo que te permite es una interacción
digamos, del usuario con el sistema. Yo puedo estar seleccionando de toda la información que tengo solamente sábado y domingo. ¿Vale? Con lo cual, el funcionamiento de un cuadro de mando es tremendamente sencillo. Yo me muevo por él, voy pinchando y haciendo selecciones y voy analizando la información de lo que está pasando. Por ejemplo, aquí tenemos analizados los meses de junio, julio y agosto, cómo ha ido evolucionando según el día de la semana. Aquí lo tenemos por, digamos, volúmenes, por meses del total, cómo se distribuye, que es bastante homogéneo en este caso. ¿Vale? Aquí abajo tenemos la diferencia entre los visitantes nacionales y extranjeros, según el país de procedencia, según la provincia de procedencia o de la categoría del visitante. Y supongo que todo el mundo se pregunta, ¿y de dónde saco esto? ¿De dónde saco esta información? Pues en algunos sitios, y algún ejemplo os voy a presentar, digamos, tienen cuadros de mando que los obtienen, pues, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística, que es un ente público que tiene mucha información, es muy potente en información y además es pública y yo puedo acceder allí y puedo sacar. ¿Qué pasa? Pues que tarda mucho en ser actualizada la información del Instituto Nacional de Estadística. Si yo quiero tener información para poder hacer o tomar decisiones para los próximos días, para las próximas semanas, pues seguro que no puedo estar esperando meses a que se publique la información en el Instituto Nacional de Estadística para poder tenerla. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros en algunos casos? Pues dijimos, hombre, pues una fuente de información muy importante pues pueden ser las tarjetas Visa, por ejemplo, ¿verdad? Pero nos encontramos con una dificultad muy importante, que la Ley de Protección de Datos no nos permite poder acceder a una información de este estilo. Pero, iba a decir, echa la ley, echa la trampa, no es exactamente así, sino que si yo cuento con la información, pero sin contar con la identificación ni de la tarjeta ni del titular, ¿de acuerdo? Solamente los datos que están asociados, pues tendría una información tremendamente valiosa. Y hay otra fuente de información que es tremendamente valiosa también, y es el móvil. El móvil va siempre con nosotros y me está indicando siempre a dónde voy, porque la Visa me indica solamente si compro, pero si yo quiero saber por dónde están, por dónde se mueven, pues tendría el mismo problema. No puedo identificar quién es el usuario, pero sí podría identificar lo que se llama la MAC address, es decir, la identificación de un teléfono que es, digamos, no es público y por lo tanto sí que se permite trabajar con ello. Y si yo soy capaz de tener algún acuerdo con una o varias teleoperadoras que me permiten o que me dan una información de cuál es el movimiento de N teléfonos, ¿de acuerdo? Pues podría o tener una información bastante fidedigna de qué es lo que está ocurriendo. Puedo saber si la procedencia de un turista es de un país o es de otro, justamente por el tipo de la MAC address esta que digo, del teléfono. Siempre hay algunos errores, obviamente, pero para volúmenes de información importantes, eso se pueden despreciar bastante. Es decir, fijaros que he indicado dos fuentes de información que seguramente no son las únicas, porque normalmente las organizaciones, es decir, los gobiernos, las entidades de turismo, se han puesto las pilas y también dicen, hombre, pues yo quisiera saber cómo es la afluencia de los turistas a determinado tipo de evento o a determinado tipo de atracción o a lo que sea, que pueda llevar turistas y que yo me gustaría saber, además, si puede ser casi en tiempo real, cómo se está produciendo ese acceso.
Bueno, pues el tratamiento de toda esta información que he venido diciendo es lo que nos da cuadros de mando de este estilo. Este en particular procede de informaciones básicamente de teléfonos, ¿vale? Sabemos, por ejemplo, visitantes nacionales, porque estamos viendo según la llegada, ¿de acuerdo? Y tenemos también toda la información que yo puedo estar analizando, cómo vienen. Bueno, toda esta información yo puedo ir bajando al detalle hasta el detalle elemental, que sería el que me puede ayudar más a analizar la información. Analizo las entradas, las salidas de cada uno de qué recurrencia tengo, es decir, si yo soy capaz de identificar el teléfono y, por ejemplo, analizo, digamos, un patrón de comportamiento como puede ser la frecuencia con la que sucede que una persona o que un teléfono, que una persona acuda a un determinado sitio, pues puedo categorizar al visitante, ¿de acuerdo? Es decir, bueno, esto excursionista pues tiene que ver con tanto el destino como la frecuencia. Pero ¿cómo identifico yo a un residente? Pues hombre, si veo que se produce una cadencia de que todos los días sobre las 9 de la noche o las 10 de la noche está en un determinado punto que no vuelve a salir hasta las 8 o las 9 de la mañana, pues diría claramente que es una persona que duerme ahí, ¿de acuerdo? Y de esta misma forma, si eso se produce durante 10 meses al año, pues evidentemente es un residente y esa es su casa. Si esa residencia se produce en otro sitio durante el mes de agosto, pues está claro que se ha ido al apartamento o se ha ido a un hotel, o en fin. Pero si va todos los años al mismo sitio, pues casi aseguraría que estamos hablando de que tiene un apartamento en esa... en fin, todas las técnicas que utilizamos de inteligencia artificial y de todo tipo, es decir, algoritmos matemáticos, nos permiten llegar a un grado de información, digamos, bastante exhaustivo de qué tipo de visitante tengo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, a partir de ahí, pues empiezo a hacer estadísticas y veo cómo se comporta cada uno. Si esto además fuera capaz de cruzarlo con la información que he dicho, por ejemplo, procedente de tarjetas de crédito, pues imaginaros la información tan potente que podríamos tener. Después, pernoctaciones por el mismo tipo de algoritmos que hemos dicho anteriormente, me atrevo a decir las personas que este visitante ha pasado 12 días en España y puedo decir dónde ha estado a través de la información procedente del móvil. Es decir, cuántos días ha estado en un sitio o en otro, por lo tanto, puedo decir y concluir que la gente que proviene de Polonia, cuando visita, yo qué sé, Alicante, pues la media es de 2 días y medio de tiempo. Eso me permite probablemente tomar algún tipo de decisión sobre inversiones públicas o inversiones privadas. Aquí vemos la duración de la estancia, ¿vale? Bueno, veréis que la información que se saca es bastante exhaustiva, ¿vale? Tenemos todo tipo de informaciones. Después, esto es cómo es la afluencia, es decir, cómo es la frecuencia de afluencia a determinados sitios, ¿no? Cada 2 minutos o cada 2 horas, perdón, en este caso, pues medimos cómo se produce el flujo de la información. Por ejemplo, en algún sitio de Canarias hicimos algún proyecto para... querían promocionar determinados destinos turísticos, pero no querían que se colapsara, porque una buena impresión puede pasar a convertirse en un dato negativo.
de tal forma que se pusieron detectores cerca del sitio de evento para detectar, digamos, cómo era la afluencia y poder frenar el flujo de afluencia de personas hacia el evento y poder controlar, digamos, mucho mejor cuál es la situación y cuál es la evolución o la aglomeración que se podía producir, ¿vale? Bueno, yo diría que este cuadro de mando, que yo diría que es bastante completo respecto de, bueno, la información turística de forma global, en este caso es para un municipio, como es Valencia, pero de la misma forma podemos hacerlo para, digamos, cualquier tipo de destino, ¿vale? Bien. Vamos a ir a otro ejemplo, porque creo que con ejemplos se ve mucho mejor. Ya que estamos, digamos, con los ejemplos de turismo, pues vamos a ver si soy capaz de compartir esto. Esto lo vemos, ¿verdad? Ok. Bueno, aquí también tenemos, bueno, esto está publicado en la web de Visit Valencia. Lo digo por si alguien lo conoce, pues bueno, esto es directamente está publicado en la web. Pues aquí tenéis también cómo es la evolución en el mes de agosto de los distintos años. ¡Ay! ¿Qué ha pasado este año? Pues que hemos tenido COVID, ¿verdad? ¿Y ahora podemos decir que estamos recuperando? Pues la verdad es que sí, hay una diferencia importante, ¿verdad? Y el acumulado de enero a agosto, pues también está señalando de que durante el año y pico de la pandemia hemos tenido, digamos, bueno, pues un impacto bastante importante. ¿De dónde vienen los viajeros? Pues en su mayoría de España, ¿vale? Y donde se ha producido el incremento más notable, pues ha sido de España. De la misma forma puedo ver las pernoctaciones. Bueno. Y aquí yo podría estar, digamos, seleccionando el periodo que yo quiero ver. Esto como es en online, igual le tarda un poquito en cargar. Bueno. Vale. Ahora ya lo tenemos, ya se va actualizando. Bueno, lo voy a dejar porque tampoco es tan importante. Tipo de alojamientos, tipo de mercado de dónde proceden, ¿vale? Fijaros que esta información procede del Instituto Nacional de Estadística. Es decir, no está todo lo actualizada que nos gustaría tener para tomar decisiones online, ¿vale? Por lo tanto, puedo tener muchas fuentes de información, todas ellas son buenas, pero hay que ser muy consciente de, dependiendo de lo que yo quiera conseguir, si esa es la fuente que me interesa o no. A ver, si yo cambio aquí de pestaña, ¿veis la nueva pantalla? Sí. ¿Estancia media? Sí. Sí, perfecto. Vale, que no sabía si cambiar esto podía... Bueno, pues aquí tenemos otra pantalla. Fijaros que tiene bastante similitud con lo que os he explicado o con el cuadro de mando que os he enseñado antes. Tiene muchísima similitud por los tipos de indicadores o los tipos de KPIs que se manejan. En este caso estamos manejando estancia media en hoteles. Aquí estamos hablando de oferta de alojamiento, que puede ser en hoteles o pueden ser en apartamentos reglados. De la misma forma que hemos hecho antes, pues tenía también indicadores de alojamiento para rentabilidad hotelera, como han ido variando. Ocupación de habitaciones, temas de llegadas, en este caso aéreas, tenga otro tipo de llegadas por tipo de compañía aérea, de qué tipo vienen, ¿vale? Y capacidad aérea. Sin embargo, en este caso
al estar utilizando información, digamos, que no les utilizan la información de AENA, pero no son capaces, en este caso, o en estos cuadros que tenemos aquí, de identificar todos los visitantes que no vienen por avión, sino que vienen por otros medios. Sin embargo, si yo utilizara fuentes de información que sí que me permiten ese tipo de dato, es decir, por ejemplo, si yo tengo una persona que es residente en Madrid, y digo que es residente en Madrid porque durante los últimos 10 meses él, digamos, por la noche, digamos, se queda en un sitio fijo de Madrid y sale de ese sitio fijo por la mañana, por lo tanto, concluimos que vive allí, es residente en Madrid, por lo tanto, y durante X tiempo se desplaza a otra ciudad y las que me interesan son las que vienen a Valencia. Pues como lo tengo ya en Valencia, este es un turista que está pues 2, 4, 8 días. Y puedo hacer, digamos, un seguimiento mucho más rápido, obviamente si me acuerdo con la compañía telefónica correspondiente, compañía o compañías telefónicas, me ofrece esa información, digamos, en tiempo real o con una frecuencia muy alta, yo puedo tomar decisiones muy rápidas sobre este tipo de información, ¿vale? Vamos a ver otra situación diferente. Este es Tenerife. También otro sitio, digamos, muy... Esto es público, ¿eh? Esto podéis llegar y están publicados unos cuadros de mando. Bueno, aquí, obviamente, por la incidencia del COVID, pues tiene un añadido especial. Perdonad. Pero, ¿qué tenemos? Pasajeros llegados a Tenerife en agosto, etcétera. ¿Vale? Fijaros que tenemos una información muy, muy, muy parecida. Aquí tenemos turistas alojados, digamos, pernoctaciones, estancias medias, índices de ocupación. Son KPIs que son bastante habituales. Por nacionalidad, indicaciones de rentabilidad. Bueno, pues estos son, digamos, ¿cómo se llama? KPIs específicos del sector turístico que se manejan, que seguramente muchos de vosotros conoceréis, y que, bueno, pues le permite a los profesionales también, a lo mejor aquellos que quieren hacer una inversión, digamos, bueno, pues dónde y cómo me permitiría hacer una mejor inversión. Tengo que decir que hay muchas organizaciones, digamos, públicas, desde ayuntamientos a departamentos de gobiernos regionales, digamos, que han hecho un esfuerzo muy grande por ofrecer información a los posibles inversores, pues qué sé yo, por ejemplo, en el ayuntamiento yo quiero montar un negocio de X y para ello pues necesito tener una información, y si yo me voy al portal de transparencia, pues veo bueno, pues aquella información que es relevante para mí y que me permite decidir dónde debo colocar mi negocio, por ejemplo, ¿vale? O dónde no debo colocarlo, ¿vale? Esto es bastante habitual. Bien, ya si me permitís, ahora os voy a presentar, para que tengáis una visión un poco más, digamos, completa, un cuadro de mando nuestro, ¿vale? En este caso, bueno, no he dicho nada de la tecnología con la que, digamos, presentamos un cuadro de mando a otros. Seguramente para vosotros ha sido medio transparente. Os he presentado cuadros con tecnologías distintas. El que estamos viendo en este momento es Power BI. Os he enseñado otros en Power BI, pero también os he enseñado en ClickSense. Pero lo importante no es tanto la tecnología, siempre que la tecnología sea buena, sino, digamos, el tratamiento que se haga de los datos y la forma de presentar, calcular y tener indicadores o elementos que me ayuden a la gestión, ¿vale? Aquí tenemos un cuadro de mando
que lo que hace es un análisis económico-financiero de una empresa o grupo de empresas, ¿vale? Yo puedo tener varias empresas, tengo varios ejercicios en mi historial de datos y, bueno, pues hemos creado un cuadro de mando que me permite analizar toda la información de todas las empresas, de todos los ejercicios, desde un solo sitio y de una forma pues uniforme y de una forma rápida y cómoda, y además esto lo puedo hacer en mi PC sin necesidad de estar conectado a ningún sitio y sin necesidad de tener, digamos, cortapisas de ningún tipo. Bueno, voy a explicar un poco en qué consiste. En esta primera pantalla, que es un pequeño resumen, yo tengo 3 bandas horizontales donde represento los ingresos, el margen bruto, el EBITDA y el resultado del ejercicio de estas empresas, ¿vale? Y en vertical, en la primera columna, tengo la evolución anual, es decir, ingresos, cómo han ido evolucionando anualmente. Aquí, como no tengo todo el ejercicio, pues es un poco menor, pero bueno, ya se ve que es una empresa, digamos, que va creciendo adecuadamente, el margen bruto, el EBITDA y el resultado del ejercicio, ¿vale? Después tenemos aquí unos gráficos que me comparan mes a mes, el ingreso, obviamente, mes a mes, de este año frente a los ingresos mes a mes del año anterior, ¿vale? Aquí tenemos un KPI de cuáles son esos ingresos hasta la fecha, cuánto eran el año pasado hasta esta misma fecha y cuál es la variación. Bueno, y así para cada una de las 4 KPIs que yo estoy analizando. Con lo cual, fijaros que del mismo dato, ingresos, tengo 1, 2, 3, 4, digamos, visiones diferentes, todas ellas complementarias. Bueno, pasamos en el siguiente paso y lo que hacemos es un análisis de la situación económica y financiera de las empresas, haciendo un evolutivo de ingresos, coste de las ventas y resultado neto, una tabla con el activo, el buy, margen, ROA y rotación, ¿vale? Una serie de KPIs por aquí y por aquí, y después puedo también ver el análisis de la situación financiera, es decir, son 2 aspectos importantes siempre dentro de la empresa. En particular, pues aquí toda la distribución de las masas patrimoniales. Y abajo tengo pues una serie de ratios que me van diciendo un poco, pues eso, el dónde estoy, ¿vale? Si pasamos a la página siguiente, tenemos pues evolutivos, bueno, que lo podemos ver de varias formas, ¿de acuerdo? También lo puedo ver en forma de tabla, de, otra vez, ingresos, margen bruto, buy y resultado. El balance, que es uno de los estados financieros que tiene obligación cada una de las empresas, pues bueno, con un formato estándar aquí, nos permite, primero, aquí arriba tengo los principales indicadores de un balance, el total de activo, el patrimonio neto, pasivo, el valor de los acreedores y de los deudores, ¿vale? Y aquí, con el desglose de los epígrafes, tal como el balance, digamos, lo requiere, pues tenemos hasta la fecha cuáles son los valores, el año anterior y cuál es la diferencia en valor absoluto y en valor relativo. Eso es lo que nosotros llamamos el análisis horizontal, ¿vale? Porque analizo de forma horizontal. Contra el año anterior, contra hace 2 años, contra hace 3 años, ¿vale? Y también podemos hacer el análisis vertical, es decir, arriba, cada uno de estas epígrafes, cómo está frente al total de su subtotal o de su grupo de epígrafes. También puedo ver el balance por meses, ¿vale? O, digamos, por empresa. Vale. Aquí tenemos unos gráficos, digamos, complementarios del balance, la distribución, sobre todo, de las masas patrimoniales, o de forma individual cada una de las distribuciones en el nivel siguiente de epígrafe. Y un evolutivo de cada uno de estos grupos. Lo mismo, vemos pérdidas y ganancias, también los KPIs correspondientes de ventas, coste de las ventas, gastos de personal, gasto financiero y formato de balance de situación, ¿de acuerdo? Que lo puedo analizar completamente. Y estamos viendo el análisis vertical, en este caso. Aquí cambiamos al análisis horizontal, comparando con el año anterior, hace 2 años, etcétera. Lo podemos ver mensualmente y también por empresa.
Bueno, aquí tenemos algún otro gráfico complementario de esto, de pérdidas y ganancias o estado de resultados. Y aquí tenemos el estado de flujo de efectivo, lo mismo, con una, digamos, agrupación bastante clásica de flujo de caja y los distintos epígrafes, pues hacemos el análisis horizontal, el flujo por periodos, la evolución de cada uno de estos flujos o la distribución en distintas agrupaciones. Pues tenemos otro ratio, otra pantalla dedicada exclusivamente a ratios. Tenemos ratios de liquidez, prueba ácida, liquidez absoluta, fondo de maniobra, de rentabilidad, de solvencia y endeudamiento y actividad, ¿vale? Podemos hacer un análisis también por centros de coste, ¿de acuerdo? Y un análisis detallado del fondo de maniobra, ¿vale? Que es lo que me permite saber si tengo circulante suficiente como para poder atender las necesidades de mi empresa. Tenemos también una pantalla que permitimos que se haga un análisis DuPont, es decir, a partir de los elementos básicos de información, como son ventas, ingresos financieros, otros ingresos, etcétera, hasta otros gastos, veo cómo llego a la rentabilidad financiera, ¿de acuerdo? Pero no nos quedamos ahí, esto le cuesta un poquitín calcular, ciertamente, bueno, hay mucha información detrás de esto, pero también permitimos que si quiere haga simulaciones, es decir, a partir de una determinada foto que tengo, si yo hago variaciones, por ejemplo, en las ventas y digo que incremento un 8%, pero mis ingresos financieros pues descienden un 9, etcétera, yo hago mi simulación, pues vería cuál sería la foto que me queda, ¿vale? Es decir, es una herramienta de gestión porque le permite hacer, pues eso, simulaciones. También aquí podemos hacer comparativas. ¿Qué es una comparativa? Pues me permite, con el formato que yo quiera, aquí arriba voy cambiando, si quiero, formato de cuentas de ingresos o cuentas de gastos o KPIs, ¿vale? O pérdidas y ganancias, ¿vale? Formato de pérdidas y ganancias, pues digo, mira, quiero comparar el año 2019, octubre, noviembre y diciembre, con el año 2020, enero, febrero y marzo, ¿vale? Y, bueno, pues con el formato que yo he elegido aquí arriba, me calcula cuál es la situación del primer trimestre, el saldo del último trimestre del año 2019 contra el primer trimestre del año 2020. Esto obviamente es una herramienta que no tiene ningún RP ni nada por el estilo y que normalmente pues tampoco tiene muchos cuadros de mando hacer cosas de este estilo. También somos capaces de, si se trabaja en la empresa con presupuestos, pues hacer un seguimiento de los presupuestos de ingresos, de gastos o de pérdidas y ganancias, ¿vale? Y también hacemos pues una pequeña proyección de algunos KPIs, de cuáles son las previsiones de cómo, digamos, podría estar evolucionando estos KPIs. También sacamos la información de detalle de todo lo que hay por debajo, es decir, y permitiendo poder ir a buscar cualquier información de detalle. Y por último, pues tenemos el formato típico de sumas y saldos de mis cuentas, ¿vale? Que, bueno, pues me permite ir analizándolo de una forma pues muy rápida y muy directa, infinitamente más rápido y más directo que a través del propio RP, ¿vale? Bueno, os quería enseñar este cuadro de mando, primero porque es, yo diría que muy, muy, muy completo y porque es algo bastante, bueno, es necesario en todas las empresas, diría yo, aunque no todo el mundo lo tiene, y que además es un proyecto que hacemos de una forma tremendamente rápida. En 2 o 3 semanas lo tenemos implantado. Bien, yo la verdad es que podría estar hablando horas, pero no sé si este es el objetivo, hablar tantas horas, o bien
digamos, a dejar que vosotros me preguntéis. Yo creo que, no sé si hemos cumplido por lo menos un repaso, aunque ha sido un poquitín rápido, de muchísimas cosas, pero estoy a vuestra disposición si tuvierais preguntas para poder responder. Enrique, muchísimas gracias por tu explicación. Hemos visto unos cuadros dinámicos fantásticos, tanto de datos de telefonía como de datos propios de las organizaciones, ¿no? Casi tan importantes para empezar a funcionar las fuentes internas que las externas, ¿no? En el anterior webinar estuvimos viendo un poco cómo abordar esto desde la perspectiva de las empresas. Hay una pregunta por ahí, y por eso reformulaba esta, hay una pregunta por ahí que nos dicen ¿cómo podemos obtener los datos de compañías móviles? Vale. Pero si te parece, antes de contestar esa pregunta, podríamos hacer un repaso un poco de dónde podemos obtener las fuentes de información. Y lo primero, vale, vamos a empezar la casa por el suelo, ¿no? Y no por el tejado. ¿Y qué es, a la hora de empezar a trabajar con cuadros de mando, qué es lo que deberíamos de empezar a trabajar, ¿no? Vale. ¿Qué crees? Yo diría que como cualquier proyecto, digamos, que uno tiene que uno aborda en su vida, lo primero que tiene que ver es decir, pensar claramente qué es lo que quiero conseguir, a dónde quiero ir, ¿no? Es decir, qué necesito, ¿vale? Es decir, yo lo que quiero es mejorar el nivel de ocupación de mis hoteles. Bueno, pues ese es un objetivo clarísimo, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer yo para mejorar? Bueno, pues lo primero es, ¿dónde estoy? ¿Qué nivel de ocupación tengo? Porque si no lo mido, pues puedo hacer muchas actividades y a lo mejor me puede parecer que mejoro o no, pero si no lo mido, desde luego no lo sabré nunca lo que está pasando. Por lo tanto, es saber qué es lo que quiero hacer y elegir adecuadamente la fuente de información. Y desde luego, la casa siempre por los cimientos. Lo primero es tener la información propia bien clara, bien, digamos, organizada y disponible para todo aquello que yo quiera realizar, ¿vale? Entonces, eso a mí me parece, digamos, una de las cosas, digamos, básicas. Entonces, primero, la información propia, ¿vale? Y luego, dependiendo de lo que quiera, incorporar información externa que me permita a mí hacer cosas, es decir, gestionar, tomar decisiones para ir hacia un sitio o hacia otro. Fuentes de información, hay muchas. Las primeras y las más asequibles, sobre todo porque son gratuitas y son públicas, pues hay muchas. Hay informaciones, ya lo he dicho, del Instituto Nacional de Estadística, que tiene información, digamos, tremenda de todo tipo, muy importante, pero también tenemos cerca todos los portales de transparencia de ayuntamientos, de gobiernos regionales y también del gobierno de la nación, que ofrecen una cantidad de información tremenda y que es accesible y que es usable, ¿vale? Ese sería, digamos, el segundo estadio donde podríamos ir a buscar informaciones. Pero también en la web hay información pública de todo tipo que podemos, digamos, que se pueden utilizar. Por ejemplo, también diré que no toda la información es estructurada como la que he presentado, digamos, de número de personas, de cosas que se pueden mirar, sino que también hay información no estructurada y de esta hay mucha en la web. Por ejemplo, si hablamos de turismo, pues a mí me encantaría saber cuál es la opinión que tienen los ingleses sobre la región de Murcia. Y eso cómo lo sé. Hombre, ¿qué pasaría si yo supiera escuchar lo que dicen los ingleses en Facebook o lo que dicen en cualquiera de las redes sociales? Pues seguramente podría combatir las cosas negativas que escucho y potenciar aquellas cosas positivas que se dicen. Y además podría tener una idea de cuáles son las intenciones de un montón de gente que además, el tema del turismo hoy en día se hace prácticamente el 90% se hace online, ¿vale? Por lo tanto, hay muchísima información y muchísima información, digamos, accesible, ¿vale? ¿Accesible por cualquiera? A ver, tampoco.
¿vale? No cualquiera se puede poner a hacer esta porque seguramente se meterá en un charco que luego le costará salir. Pero bueno, contar con profesionales que sean capaces de acceder a esta información y poderla presentar adecuadamente, pues yo creo que siempre es esto se llama una buena medida, ¿vale? Por lo tanto, primero, información interna, tenerla bien estructurada, bien, digamos, colocada, bien analizada. El segundo, información externa, pública, que sea fiable la información, porque si vamos a construir cosas sobre información que no es totalmente fiable, estamos listos. Información externa, pública, fiable. Y, en tercer lugar, información externa, pues que requiere de algún tipo de convenio, acuerdo, etcétera. Nosotros, obviamente, pues tenemos acuerdos con compañías con dos compañías grandes de movilidad, de telefonía, y que nos permiten, digamos, ofrecer a clientes nuestros pues proyectos del estilo de lo que habéis visto, ¿no? Analizarle, bueno, pues qué es lo que pasa. Y también tenemos un acuerdo, porque esa parte no la hacemos nosotros directamente, con una compañía muy especialista en escucha de las redes sociales, es decir, que analiza todo lo que pasa en las redes sociales para un determinado tipo de cosas, ¿no? Para turismo, para lo que sea. Y se saca muchísima información de ahí, desde luego. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. La verdad es que hay que empezar por la casa, ¿no? Perdón, empezar la casa por los cimientos, como bien has dicho, primero analizando los datos propios que tenemos y luego fuentes de valor. Nos preguntaba una de las asistentes cómo se pueden obtener esos datos de telefonía, aunque has contestado, si son gratis y si la información es a tiempo real. No es gratis. No son gratis. No es gratis, pero tampoco es que le pongan un precio directamente, yo te vendo esto y ya está, ¿no? Es decir, las compañías lo que quieren es trabajar esto de una forma muy, muy controlada, en el sentido de que no quieren, no les conviene, creo yo, no es su interés el sacar información, digamos, al mercado sin más. Entonces, lo que hacen son convenios con empresas en las que esa información va a ser tratada para un determinado objetivo en el que ellos también están interesados, ¿de acuerdo? Y al final lo que se realiza son convenios bilaterales y muchas veces a tres partes, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros, pues el Instituto de Turismo de Tenerife quiere un proyecto de esto en el que se requiere estas cosas. Se firma un acuerdo entre el Instituto de Turismo de no sé dónde, entre la compañía de teléfonos y entre la empresa de software o que realiza el proyecto, ¿de acuerdo? Se enmarca perfectamente el proyecto y, bueno, pues al final sí que se le pone un precio a todo esto. Pero bueno, no son gratuitas las informaciones. Y lo mismo que digo para compañías de teléfonos, digo para compañías de tarjetas, tanto Mastercard como Visa, ¿vale? Porque, bueno, American Express tiene menos impacto aquí, aunque si tienes que hacerlo en otros países, American Express es tremendamente importante. Pero en Europa, fundamentalmente, es Visa y Mastercard. Es exactamente lo mismo que he dicho para compañías de teléfono, ¿vale? Bueno, yo añadí... Perdona, Enrique. No, que yo añadir, si me lo permites, que claro, actualmente son muchas, desde la Secretaría de Estado de Turismo y desde el Gobierno, y también, por supuestísimo, como luego comentaré, por parte del Gobierno de la Región de Murcia, a través de esta casa, de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes, nos hemos volcado mucho en el acceso del dato al público en general, ¿no? Y al sector. Y ahora mismo, tanto a nivel regional, las empresas de la región disponen de Motriz, que es nuestra herramienta, nuestra plataforma de inteligencia turística, que estamos poniendo a disposición del usuario final datos relevantes como pueden ser el gasto turístico, como puede ser la previsión de precios de manera alojativa, fuentes que no son las, podríamos decir, tradicionales del INE, que también las tienen a su disposición, ¿no? En estos momentos, ¿qué nos está pasando? Que necesitamos un dato
que se actualice de manera constante, ¿no? No necesitamos el dato de hace un mes, necesitamos el dato de hace unas horas y fundamentalmente necesitamos el dato del próximo mes, de los próximos 15 días para establecer esa estrategia. Y desgraciadamente las fuentes, podríamos decir, de previsiones que se necesitan son la mayoría privadas, ¿no? Como bien has comentado, tanto los datos de telefonía como los datos de gasto a través de tarjetas de crédito, pues tienen un coste, podríamos decir, ahora ya un poquito más asequible, ¿no? Para los usuarios, pero sí que ha tenido un coste importante. Ahora, dentro de esos esfuerzos para dar a conocer todo lo que son los datos Big Data que disponen las administraciones públicas, no solamente, como comentaba, a nivel región de Murcia contra nuestra plataforma motriz, sino también a nivel nacional. Tienen un proyecto que es DataStur, una página web que concentra, de la Secretaría de Estado de Turismo, que concentra muchas de las fuentes de datos que han estado dispersas y que afectan directamente al turismo, el INE, Frontour, Familitour, puertos, aeropuertos, tránsito a través ferroviario, y nos sorprendieron gratísimamente, viniendo del INE, con la publicación de bases de datos de telefonía móviles y de gastos de tarjeta de crédito a través de esta plataforma. Así que por ahí, y además interpretados y no todavía con posibilidad de poderlos capturar a través de API, pero sí el sector turístico tiene a grandes rasgos información sobre esa movilidad a través de telefonía móvil. Perdona que haya hecho esta pincelada, Enrique, pero que creo que es interesante porque al final son macrodatos o datos que muchas veces no están, podríamos decir, estratificados, no llegan a estar pisando terreno. Con esto, ¿qué quiero decir? Abordamos datos de grandes regiones o de grandes ciudades como puede ser Madrid, Barcelona, Valencia, pero sin embargo cuando llegamos a la estadística del INE tradicional nos encontramos que otras comunidades autónomas tienen los datos agrupados en varios municipios, ¿no? Por ejemplo, en la región de Murcia tenemos datos INE de lo que son las grandes ciudades, pero sin embargo el Mar Menor, que está formado por 4 municipios, están agrupados, ¿no? Entonces, el llegar a ese detalle del dato, ¿no? Esa segregación del dato es complicado. Y estarás de acuerdo conmigo en el que para una empresa nos interesa mucho ver cómo va evolucionando todo esto, pero también nos interesa mucho cruzar los datos que vienen de fuera con los de dentro, ¿no? Claro. Esa es la cuestión, ¿eh? Al final, no solamente tener información, porque tener mucha información está muy bien, pero lo más importante es, una, poder cruzarla y 2, saber interpretarla adecuadamente. Porque para sacar consecuencias hay que hacer las 2 cosas. Totalmente de acuerdo, y es una carencia que tenemos, ¿no? Tú como físico y como matemático, primero que nos queda un poco grande todavía toda la parte del análisis del dato, ¿no? Y en el sector turístico todavía hay necesidad de desarrollar perfiles, en todos, ¿no? En todos los sectores, pero en el sector turístico hay necesidad de desarrollar perfiles de personas, de profesionales que sean capaces de interpretar los datos. Nos lo ponéis muy fácil a través de estos cuadros de mando, sencillísimo. Estamos viendo incrementos, decrementos, evoluciones, incluso nos ponéis los botones rojos, verdes y naranjas, ¿no? Para ver cómo estamos. Claro. Sí, digamos, la interpretación del negocio siempre es vuestra, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de poneroslo lo más fácil, lo más claro y que para que identifiquéis los problemas rápidamente y también las zonas de mejora de forma rápida, ¿no? Esto a todos los niveles, ya sea turismo como sea otra cosa. Quizás turismo, pues, es un sitio donde hay y debería haber mucha más información de la que hay, pero que hay mucha información que se puede explotar y yo creo que se pueden sacar muchísimas consecuencias, sin duda. Efectivamente. Hay una pregunta que nos hace también uno de los asistentes y es ¿sí? ¿Con qué frecuencia se debe actualizar este cuadro de mando? Explícanos un poco para aquellos que no somos duchos sí. en la materia, que estamos hablando... ¿De qué estamos hablando cuando se actualiza un cuadro de mando? ¿Qué hay detrás de todo eso, no? A ver, por ejemplo, depende un poco de la problemática que estemos tratando para que la frecuencia de actualización sea una o sea otra. Por ejemplo, si yo estoy en una planta productiva
digamos, tomando los datos de las máquinas que están produciendo, yo que sé, cualquier tipo de producto, pues obviamente yo tomo la información casi cada 2 segundos, cada 3 segundos como mucho, y se está actualizando pues como mucho cada 5 minutos el cuadro de mando para que el jefe de planta sepa cómo está yendo toda su planta, todos sus equipos y si tiene alguna incidencia o no. Sin embargo, cuando yo estoy viendo y estoy analizando, pues como el cuadro económico financiero, aunque se actualice una vez al día, pues realmente tiene una frecuencia hasta que mucho menor que eso, porque no se pueden sacar muchas consecuencias mientras no tengamos ciclos completos. Por otra parte, si tú estás analizando por las operaciones de venta o las, digamos, imagínate, estamos ante una compañía que se dedica a alquilar coches del sector turístico, pero lo hace en las islas, donde tiene 50 coches en Palma, 30 coches en Ibiza y quiere saber si tiene que tomar, perdón, alguna decisión de llevarse 10 coches de una isla a la otra porque la afluencia de posibles clientes se está produciendo de una determinada forma u otra. Pues será tremendamente importante el poder tener la información cuanto antes para poder tomar la decisión y poder salvar, digamos, o poder maximizar los ingresos que puede tener. Estoy hablando de casos reales, no estoy hablando de ciencia ficción. O sea, casos de estos hemos hecho. O que un dueño, el director general de una empresa de alquiler de coches, la pregunta que me hizo es, si usted es capaz de decirme cuántos coches tengo que comprarme, en qué mes y de qué clase para maximizar mi margen, le contrato. Y bueno, pues nos contrató. Bueno, también estás hablando de grandes compañías, ¿no? Y multinacionales no o de empresas. No son tan grandes. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Esto es asequible para una pequeña y mediana empresa? ¿Se podría hacer un desarrollo de un proyecto de este tipo? Entendemos que obviamente todo esto va a suponer una mejora excepcional en la eficacia de los procesos y en la toma de decisiones, ¿no? Sin duda. Pero ¿estos proyectos se pueden abordar por pymes? No son caros y os voy a dar órdenes de magnitud para que tengáis una idea. Es decir, nuestros proyectos primero son bastante cortos, es decir, aquí no hacemos la Torre de Babel, ¿vale? Es decir, obviamente si tenemos la información y la información suficiente. Son cortos y son bastante asequibles. Pongo un ejemplo. Una empresa, que a lo mejor son 2 o 3 empresas, no tienen por qué facturar, no sé, 20 millones de euros facturan al año, no es una empresa, digamos, excesivamente grande. Pues implantarles un Ecofin como el que os he enseñado ahí cuesta menos de 3 semanas y menos de 10.000 euros. Es un proyecto asequible, ¿no? Si lo que queremos es mejorar la eficacia de nuestro... Bueno, claro. Y otra pregunta que quería hacerte en cuanto a los cuadros de mando, ¿no? Aquí en los cuadros de mando, no todos los cuadros de mando son, como comentabas, para el CEO, ¿no? O el director de la empresa. Me imagino que claro. También se requieren que el cuadro de mando se adapte a las necesidades del mando intermedio de la persona que tiene que tomar la decisión rápida, ¿no? Cuando estoy pensando en un hotel donde tenemos un problema, o sea, donde estamos controlando el gasto energético, que ahora tanto nos preocupa a todos, ¿no? Y que supone un incremento importante en los gastos en el fijo y en los gastos de un alojamiento turístico. Entiendo que existen cuadros de mando y que se desarrollan cuadros de mando para el jefe de mantenimiento, ¿no? Y nosotros hemos hecho unos cuantos de estos. Bueno, ahí fue una compañía multinacional que se llama Johnson Control, que lo que hace es poner los sensores en los edificios. Es decir, cuando alguien construye un edificio, por ejemplo, para alquilar de oficinas o un edificio para alguien, pues le contrata a Johnson Control los sensores. Y para tener un valor añadido, Johnson Control nos contrató a nosotros para que toda la información de los sensores, en vez de dársela en bruto, se la diéramos en formato de cuadros de mando. Bueno, pues hemos hecho cuadros de mando para Inditex, para el gobierno vasco, que tienen, digamos, edificios por donde ha pasado Johnson Control, en los que se mide la temperatura en cada momento del día, el grado de humedad, el índice de ocupación de las salas
el consumo energético y se controla y se compara con la facturación que te hace la compañía, para que puedas decirle a la compañía, no, aquí te has equivocado, yo en mi tarifa tal como lo tenemos establecido y aquí tienes un error o aquí tienes... Y obviamente también les sirve para, digamos, mejorar su consumo energético, gas, agua, electricidad, etcétera. O sea que tenemos experiencia también en haber hecho proyectos de estos, unos cuantos, bueno, de la mano de ellos son control, pero con volúmenes de información además muy importantes. Bueno, y la compañía de inmobiliaria de la Caixa, pues también, digamos, nos pidió lo mismo. Bueno, como tenemos a todo el sector, me imagino que muchos de ellos sí que han visto algún cuadro de mando concreto. Por ejemplo, como hablábamos antes, ¿no? Enrique, al principio, ¿no? Sí. El sector muy tecnificado, que está trabajando con PMS, que está trabajando con Channel Manager, tiene acceso a todo este tipo de información a través de esos cuadros de mando. Pero claro, la diferencia de hacer un cuadro de mando ad hoc a medida es que vas a ver el dato como quieres y de la manera que quieres. Claro. Y ahora querría preguntarte un poco más allá, ¿no? ¿Qué pasa cuando un cuadro de mando se interrelaciona con procesos automáticos, con inteligencia artificial? ¿Qué vamos a poder conseguir con la integración de todas estas tecnologías disruptivas dentro de este tipo de cosas? ¿El botón mágico que nos resuelva...? Hombre, a ver, la magia surge del trabajo. Esto sí que te lo quiero decir. La magia es una consecuencia de trabajar y trabajar bien. Pero sí, también hacemos, digamos, proyectos de inteligencia artificial o de, digamos, de predicciones, ¿vale? Más que otra cosa. Una empresa del mundo de la alimentación que tiene platos precocinados y que está especializada en platos precocinados, pero con base de pescado, ¿vale? Bastante importante, tampoco es una grandísima empresa, ¿no? Pero estaba muy preocupado por decir, a ver, yo tengo que ser capaz de producir y para producir tengo que comprar y tener el material, digamos, sin que caduque en mi casa para poder producirlo y poder entregarlo a mis clientes. Si yo fuera capaz de anticiparme y saber, digamos, qué me van a pedir mis clientes, anticiparme al futuro y saber qué me van a pedir, pues yo podría hacer una mejor gestión tanto de las compras como de la producción. Bueno, planteamos un proyecto se llama PC Demand, de predicción de la demanda. Se lo presentamos al CEDETI, que es un organismo del Ministerio de Industria que financia proyectos, digamos, precompetitivos y porque, bueno, pues se le escapaba un poco el precio a la empresa y lo ha financiado con una parte a fondo perdido y el resto, pues, con un crédito muy blando de devolverle muchos años porque, claro, para la empresa es tremendamente importante el poder decir, bueno, pues, oye, yo voy a vender de cada una de las cosas, con lo cual tengo que comprar, bueno, pues el calamar, lo que fuera, y ojo que compran en todo el mundo y dependiendo del año se tiene que comprar en un sitio o en otro, el precio varía, en fin, era muy complejo. Pero bueno, tampoco era ni tan grande la empresa, ni tantísimo el dinero, ni mucho menos, y además siendo financiado con una parte a fondo perdido, pues están contentísimos, claro. Yo me imagino, le habéis dado el botón que dice cómo trabajar en los próximos años, claro, ¿no? Porque no solamente eso, sino que como una cosa propia, fuera del proyecto, nos dijeron, oye, y si nosotros pudiéramos poner una información así, digamos, como de simulación para que nos haga predicciones en función de esta información que le ponemos complementaria, pues también lo podemos hacer. Es decir, complementamos la información que sacábamos real de otra información que ellos nos podían poner, pues en base a qué. Es decir, pues porque decían, oye, ¿y si pongo un punto de venta adicional no sé dónde? Pues bueno, para poder hacer, ellos hacían una pequeña simulación en una Excel, nos metíamos esa información dentro del sistema y hacía una predicción complementaria mucho más variada. Bueno, apasionante, ¿no? Apasionante esta evolución que nos espera, que podamos, que creo que todos estamos con esa mirada en esos modelos predictivos, ¿no? Que nos permitan... Tengo que decir, Belén, perdona que te interrumpa, que evidentemente es tan apasionante que
yo sigo trabajando, que me podía haber jubilado hace mucho tiempo porque me lo paso pipa y encima me pagan. Sí, entiendo perfectamente que digas eso, porque es verdad, el vuestro es un mundo apasionante, ¿no? Este tipo de desarrollos y de proyectos. Pero sin embargo, ves, hay una cosa, yo creo que tras la pandemia y los constantes cambios que estamos teniendo en el tema de la globalización, ¿no? Donde este mundo que se ha acelerado rapidísimamente por Internet, por las redes, por la globalización, y los datos pueden ir cambiando de un minuto para otro, ¿no? Por lo tanto, disponer de fuentes que se actualicen de manera automática es fundamental para tomar esas decisiones. Sí, ¿no? eso es fundamental, claro. Claro, y otro aspecto importante que es que decían, ¿no? A los modelos predictivos, ¿no? La inteligencia artificial o los algoritmos que desarrolláis para predecir, ¿no? Para ver esa evolución, todavía hay algunos que los ponen en tela de juicio, ¿no? Todavía. No. A ver, toda la tecnología... Pero la matemática es matemática, ¿no? Sí, nos vas a decir. A ver, vamos a dejar claro una cosa. Primero, toda la tecnología, todos los algoritmos, digamos, de inteligencia artificial es una tecnología, son unos algoritmos que tienen muchos años, tienen más de 15 años. Es decir, es algo que es muy conocido, muy probado y muy, digamos, valioso. Otra cosa es que la aplicación sea adecuada o no a el problema concreto que estemos tratando. Y ahí es donde pueden haber pues, pequeñas divergencias o, digamos, comportamientos que no se ajustan a la realidad del contexto de lo que uno quiere, ¿vale? Eso sí. Pero la tecnología, los algoritmos son algo matemático, por lo tanto es cierto, tal cual. Digamos, muy analizados, muy probados de hace muchos años, pero que ahora, digamos, ha tenido su resurgir porque tenemos ordenadores encima de la mesa que tienen una capacidad que me dan los resultados en, digamos, segundos o como mucho en minutos, cuando antes tardaban días y cuando me daba el resultado ya no podía, ya no me servía para nada. Yo recuerdo cuando yo era joven que estaba haciendo la tesis doctoral, me tenía que ir con una caja, una maleta que llevaba tarjetas perforadas. La maleta era de hierro para que no se, porque tenía prensores para que no se cayeran. Me iba a la Junta de Energía Nuclear a Madrid, me tiraba allí 3 o 4 días calculando porque no tenía forma de calcular aquí en Valencia porque no había... Claro, eso pues ha cambiado mi ordenador de encima de la mesa, tiene más potencia que el que yo usaba en aquella época. Un mundo apasionante el que nos espera. Yo quisiera terminar con esa reflexión, Enrique, que has hecho. Los cuadros de mando es una cosa, son proyectos accesibles para la pequeña y mediana empresa. Hay que empezar por la casa y empezar a analizar los datos que tenemos en la casa. Existen fuentes y tenemos que buscar fuentes fidedignas, fuentes que nos sirvan para cruzar datos y para disponer de información, como tú decías, ¿no? Fuentes que sean reconocibles y se puede desarrollar, y es más, se debe de desarrollar este tipo de proyectos porque tenemos que ser inteligentes. La inteligencia está en el dato y tenemos que tener este tipo de herramientas para poder ser eficaces, eficientes y adelantarnos a los cambios con los modelos predictivos. Enrique, ahora ya te tuteo al final. Claro Apasionante, apasionante la ponencia. No tenemos más preguntas del público. Vamos a dejarles por si alguien más quisiera añadir algo más. En estos últimos momentos parece que los tienes a todos absortos y ha quedado claro. Nada, les ha encantado. Muchísimas gracias. Te dan la enhorabuena por la ponencia. Gracias a vosotros. Y por aquí veo también a Juan Andrés, técnico el jefe de servicio de turismo de Lorca y asiduo a este tipo de cuestiones. Comentarte que en la región de Murcia, con los planes de sostenibilidad turística y con diferentes subvenciones, se va a desarrollar, creemos, muchos proyectos en este sentido, porque cada municipio quiere disponer de ese sistema de estos cuadros de mando de inteligencia. Así que esperamos ver muchos proyectos. Otra vez, Enrique, muchísimas gracias. Enhorabuena por la ponencia. Y nos piden tu mail, Enrique, para que lo respondamos. Sí, claro que sí. ¿Vale? Si lo puedes dejar en el chat, te lo agradeceríamos. Vale, pues voy a ver si soy capaz de hacerlo. A ver, en el chat sí, efectivamente. Ahora mismo. Es ecolomer@laverit.com. Perfecto.
¿vale? Sí. Si no aparece en el chat, ahora te lo registro yo. Ah, bueno, A ver. igual no. Sí, lo vemos todos en el chat. S. Colomer. Colomer, de Enrique Colomer, @laverit.com. Vale. ecolomer@laverit.com. Lo acabo de registrar yo también en el chat para todos, ¿vale? Vale, Por si hubieras perfecto. tenido alguna incidencia. Otra vez, Enrique, mil gracias. Gracias de Nada. nuevo al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones y nos vemos en la próxima edición.